declaratoria en emergencia en un plazo, entiendo, de 15 días. ¿Cuáles son los avances hasta el momento, por favor? Sí, en efecto, como tú lo has dicho, el sector turismo es sin duda el sector de la economía peruana más golpeado por la pandemia. En el año 2019 llegaban 4.300.000 turistas extranjeros al país. El año 2021 hemos cerrado solamente con 444, esto es una caída de casi 90%. Y en el turismo interno, mientras recibíamos viajes o teníamos al interior del país durante todo el año viajes en el orden de los 48 millones, hemos registrado solamente 15, eso es una caída del 70%. El turismo era el 2% del PBI nacional y el año pasado era 4% del PBI nacional y el año pasado está a la mitad. Y el empleo turístico se ha reducido a la mitad, entonces se necesitan contundentes. Tenemos que aprobar un plan de emergencia desde el INCETUR, pero no queremos que esta sea una decisión unilateral. Hemos convocado a la Mesa Ejecutiva de Desarrollo Turístico que aglutina a los principales gremios nacionales. Se han fijado y centralizado y priorizado ciertas medidas que tienen que ser impulsadas en este plan. Lo que queda es socializarlo también con las regiones, con los gobiernos regionales, con los municipios y con los gremios en las regiones, para que luego, de ser validado, procedamos ya en la última semana hacia su aprobación. Es verdad que tenemos 15 días hábiles para aprobarlo, pero queremos hacerlo antes de que concluya el mes de abril. Perfecto, qué buen anuncio. Entonces, antes de fines de este mes ya tendríamos este plan aprobado. Ahora, ¿cuáles son los ejes principales de las propuestas que están trabajando? Hay que trabajar ciertamente medidas de rescate financiero. Una de las cosas principales que preocupa al sector privado es el pago del Reactiva Perú. Los compromisos asumidos a través de estas deudas, si bien es cierto, se han prorrogado a través de un decreto de urgencia emitido el año pasado, todavía por las circunstancias que he manifestado de recuperación lenta del sector, no se podría hablar de una recuperación plena y de hecho hemos generado una estadística que arroja que casi 6.000 empresas dedicadas al turismo a nivel nacional han registrado ventas inferiores al 40% de lo que hacían prepandemia. Entonces, esto genera un gran costo y al no registrarse las ventas o los ingresos esperados, claramente hace que las empresas puedan caer en un estado de insolvencia, con lo cual puede haber quiebre y pérdida de empleo. Entonces, un tema central es la prórroga del pago de Reactiva. Ciertamente también, como se ha hecho en otros países de la región, es un interés de que existan flexibilizaciones, exoneraciones o prórrogas de impuestos para el sector turismo. Esto tiene que ser planteado por parte del sector como una iniciativa legislativa al Congreso que tiene competencia en esta materia. Pero también hay ciertamente acciones que han servido durante la pandemia como Turismo Emprende, como Somos Artesanía, el FAE Turismo, que tienen que apuntalarse más. Hace poco se ha conseguido de que el FAE pueda extenderse desde los 215 millones que fueron colocados hasta diciembre del año pasado a más de 400 millones. Esto es muy importante. Otras medidas es de promoción de inversiones. Necesitamos reactivar la economía con inversión pública y privada. Se ha gestado un presupuesto de 90 millones, que es el más alto registrado en los últimos años por parte de Plan Copesco Nacional para la ejecución de obra, pero no es suficiente para las brechas que se tienen que cerrar. Por lo tanto, se está gestionando con la cooperación internacional, endeudamiento público también, para que junto con el Fondo de Promoción y Desarrollo Turístico genere un fuerte impacto en la promoción. Estamos pensando, por ejemplo, que el régimen de recuperación anticipada del IGB, que implica una devolución de IGB para proyectos hoteleros, para proyectos turísticos importantes, en el caso del sector turismo, baje su valla para que permita la descentralización de estas inversiones. Ahora, y por otro lado, la promoción turística es sin duda clave en esta reactivación. Necesitamos transmitir un mensaje de que en el Perú se puede desarrollar un turismo con todas las condiciones de bioseguridad y promover el turismo interno, que es lo que se va a reactivar más rápidamente en estos próximos meses hasta que el turismo receptivo pueda volver a sus flujos normales. Ahora, Eduardo, coméntanos, ¿de qué universo de empresas, qué cantidad de empresas dedicadas a este sector se van a ver favorecidos con estas medidas? En el caso de Reactiva, como he dicho, cerca de 5.000. En el caso de Turismo Emprende, estamos llegando a un universo de cerca de 1.000 MIPES turísticas, porque se pretende una demanda adicional de recursos en el orden de los 50 millones y definitivamente vamos a llegar
a un universo de cerca de 20.000 empresas que en el sector turismo podrían beneficiarse de las reducciones, de las flexibilizaciones o las exoneraciones que puedan trabajar con el Congreso en materia de impuestos. Ahora, podemos entender que a partir de esta Semana Santa, entiendo que este fin de semana es significativo porque se está prácticamente retomando, reactivando todo el desarrollo turístico en nuestro país. ¿Qué planes se tienen en el cortísimo plazo para hacer que esto se mantenga en el tiempo y ayude a recuperar este sector? Es muy importante lo que señalas. Esta es la primera Semana Santa desde que inició la pandemia que podemos tener, digamos, una relativa flexibilización de las medidas sanitarias que se impusieron en el estado de emergencia nacional. Se ha proyectado que en esta Semana Santa exista 1.1 millones de visitantes, generando un flujo económico en el orden de los 160 millones de dólares. Pero para mantener esto, recordemos de que ya desde diciembre del año pasado se veía una tendencia positiva de turismo a nivel nacional. Estamos generando pues una coordinación intersectorial porque de alguna u otra forma debemos transmitir calma, debemos transmitir estabilidad como país, de tal forma de que los visitantes hacia afuera no sientan pánico y eso se manifiesta en las cancelaciones de los viajes. Por otro lado, estamos trabajando fuertemente con la Policía de Turismo. Se ha transferido ya cerca de 7 millones de soles para la compra de mobiliario y también para la compra de patrulleros y equipamiento de la Policía de Turismo, que es un aliado estratégico para promover corredores seguros. Queda pendiente en el tercer trimestre del año la ejecución de una inversión en el orden de los 7,5 millones para complementar esto, pero estamos trabajando muy de la mano a través de nuestras oficinas de IPerú en las regiones para monitorear adecuadamente la dinámica de turismo. Hemos tenido muy buenas noticias en fronteras, muy buenas noticias en Ica, que da un aliento sobre la reactivación que viene generando el turismo. A partir del 1 de mayo esperamos también la apertura, que se ha logrado un trabajo bastante fuerte con la Cancillería, de la frontera terrestre con Chile. Recordemos que Chile representaba cerca del 30% de los turistas internacionales de la cifra de 4.300.000 que mencioné en el 2019. Entonces, creo que nuestro trabajo como Insetur tiene que ser estimular y promover el turismo con tranquilidad, con estabilidad. Vamos a trabajar mucho con las aerolíneas. Se ha logrado que Volaris, que es una aerolínea de Centroamérica, pueda operar en el país. Se han generado ya vuelos hacia Río de Janeiro. Necesitamos volver a la conectividad y a las rutas habilitadas que teníamos antes de la pandemia y superar esa meta porque es esencial para que se pueda dinamizar el turismo. De acuerdo. Eduardo, muchas gracias por este detalle minucioso en realidad de una serie de acciones que se vienen tomando en nuestro país, en este sector, en lo que se conoce como la industria sin humo, ¿no? La industria sin chimenea, porque no solamente genera ingresos, sino que además no genera contaminación. Y ahí hay un trabajo responsable que tienen que hacer todos los operadores de turismo en nuestro país para actuar bajo el marco del desarrollo sostenible, sin lugar a dudas. Gracias por atender nuestro llamado. Estaremos al tanto entonces, antes de fin de mes, de específicamente las medidas que darán a conocer, de tal manera que esto contribuya a más peruanos a desarrollarse en este sector tan importante para el país. Gracias, Eduardo.